¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global en una edición de viernes de Conversaciones Globales. En esta ocasión conversaré con Gary Eijkmans, ella es representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar sobre temas de salud en el mundo, por supuesto de política, así que ya lo sabes, acompáñanos, esto es Foro Global, empezamos. Gracias por acompañarnos esta noche de Conversaciones Globales de viernes. Como te comentaba, está en el estudio Gary Eijkmans. Ella es representante en México de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, desde febrero del año 2016. Anteriormente era representante de dichos organismos ante las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Gary es egresada de Medicina de la Universidad de Nijmegen y es maestra en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins con especialidad en Salud Ambiental. Tiene una carrera de más de 20 años en organismos internacionales, trabajando para la Organización Mundial de la Salud en Panamá, Perú, Zimbabue y Estados Unidos y para la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Gary, bienvenida de nueva cuenta a Foro Global, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Qué bueno. Muy bien, gracias. Oye, empezó el año, digamos, a lo largo de todo el año pasado y la vez pasada que estuviste por acá, lo platicábamos un poco, cómo la candidatura de Donald Trump puso, por lo menos en Estados Unidos, en el debate de ese país, pero también en el mundo, la idea de pensar en los sistemas de salud. Donald Trump quería deshacer esta propuesta del presidente Barack Obama de la reforma del sistema de salud. Estados Unidos es el país industrializado que no tiene un sistema de salud público, digamos, a nivel nacional, comparado con otros países. ¿Cómo ve la OMS este debate? Me imagino con buenos ojos que se esté hablando sobre las instituciones de salud en el mundo, ¿no? Pero sobre todo pensando en el continente americano, que es donde tú te enfocas, con estos contrastes, ¿no? Canadá con un sistema público nacional, Estados Unidos fragmentado, México uno también, entre comillas, robusto, federal, etcétera. Bueno, sí, el tema de acceso a servicios de salud, el tema de salud universal, sigue siendo un tema muy, muy importante en la agenda mundial e incluso en la agenda regional. La semana pasada asumió la doctora Carissa Etienne, la directora de la OPS, su segundo mandato y realmente el punto focal, el tema central ahí en la agenda fue el tema de salud universal. ¿No? Ahí, de hecho, estaba también el representante del señor Trump y habló, de hecho, de acceso a servicios de salud. Yo creo que, aunque sí están buscando las formas de hacerlo quizás diferente, ¿no? de como lo hizo Obama, al final lo que los países de la región e incluso del mundo donde se han puesto de acuerdo y donde ya hay todos están de acuerdo que necesitamos realmente, para tener una economía saludable, para tener una población saludable, necesitamos tener un sistema que da, de la forma como sea, ¿no? Da una atención a la población, obviamente con un fuerte componente de atención primaria, que es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Que no vamos todos con nuestros recursos a los grandes hospitales y de gran especialidad, que son importantes, pero lo más importante es que la gente tenga un acceso a servicios básicos cerca a su trabajo, cerca a su casa, y ahí es donde todos los países están buscando, a veces con grandes avances y a veces también con algunos retrocesos, este camino hacia la salud universal. Claro, y te lo pregunto porque, a ver, hay como este debate de qué tanta responsabilidad deberían tener los estados-nación en este tipo de otorgar este tipo de servicios de salud, ¿no? Hay quien dice que toda la responsabilidad del mundo, que digamos es la postura de los estados que tienen un sistema robusto público de acceso a la salud. Hay quien cree que es más bien los particulares y los privados deberían de tener por un lado la obligación de ellos inscribirse a un propio seguro de salud, si quieren o no, más bien ni siquiera obligatorio, sino más bien que fuera, si ellos lo desean en ese sentido, no. Y hay quien dice que son los privados, que son las empresas las que pueden ofrecer mejores servicios de salud si el sistema público se privatizara, digamos, ¿no? La OMS me imagino que está más bien por el lado, como es un organismo internacional, de decirle a los estados fortalezcan sus sistemas de salud públicos. Totalmente, pero sí hay espacio para todos. Hay países, como dices, ¿no? Donde todo el sistema es público. Hay países que han optado de privatizar los servicios. Y esto per se no es un problema, siempre y cuando están trabajando bajo las reglas que pone
el gobierno, que pone el Estado, porque ahí es donde están los grandes retos, ¿no? No podemos tener un sistema público para los pobres y un sistema privado para los ricos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el gran debate, cómo podemos crear esta equidad en el acceso, ¿no? La cobertura y en el acceso a estos servicios de salud, de forma que no importa si trabajas, no trabajas, eres de tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí es lo más importante. ¿Quién por fin da esos servicios? No es lo central. Claro, y mira, qué bueno que mencionas el tema de la disparidad y la inequidad en el mundo. Ahorita me quiero meter por allá, pero mencionabas también, y estábamos hablando de esta idea del sistema universal de salud. Un sistema universal de salud debería reconocer también a las personas que no son ciudadanas de un país. Por ejemplo, Canadá me parece que en ese sentido tiene, aunque no seas ciudadano canadiense o ciudadana canadiense y estás de visita y te pasa algo, tienen la obligación de atenderte. En Estados Unidos, si te pasa algo y eres turista, si no llegaste con un seguro, la tarjeta de crédito, un seguro que ya tengas privado de tu propia empresa, donde sea, no te atienden. ¿Debería un seguro universal incluir esto? Sobre todo pensando en que en el mundo hay muchos migrantes ahorita, muchas diásporas, están los inmigrantes del norte de África en Europa y los sirios, están los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, el mundo se está moviendo. ¿Debería un servicio de salud universal incluir también la atención a los inmigrantes? Es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que ahí el tema, quiero ponerlo en el marco del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud no dice derecho a salud para los ciudadanos, dice el derecho a la salud de todos, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo los países son autónomos, pueden decidir por fin, ¿no? A quién sí van a proteger o a quién no. Sin embargo, si tenemos un sistema donde excluimos inmigrantes, etcétera, nos ponemos de cierta forma en riesgo como país, ¿no? Claro. Porque los migrantes, aunque no es cierto que viene con enfermedades, ¿no? Que viene enfermos, no. Pero si tenemos un riesgo y no lo controlamos en toda la población, ¿no? Tomamos HIV. ¿No? Si no lo controlamos en toda la población, obviamente la población que sí está cubierto va a estar afectado, va a estar, ¿no? Con mayores riesgos que si cuando todos estamos cubiertos, ¿no? Entonces no podemos, y nosotros como OMS, como OPS, no decimos todos los países tienen que tener un sistema tal, pero sí nosotros decimos hay un derecho fundamental, es un derecho humano que está en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es un derecho que países como México lo tienen en la Constitución, entonces de alguna forma eso debe significar algo, ¿no? No puede ser que hay grandes grupos de personas que no tienen acceso a nada, porque al final eso va a ser una carga muy importante para el país. Claro. Oye, también al mismo tiempo, desde la OMS, me imagino que ven con buenos ojos cómo ha ido cambiando la tasa de de expectativa de vida de la población mundial, ¿no? Ha ido aumentando en los últimos años. Hay quien ya escribe por ahí algunas ideas de que podríamos llegar hasta 120 años en los próximos años de vida, digamos, y viviendo bien. Pero al mismo tiempo hay una disparidad gigantesca, porque estas expectativas de vida son para la población de clase media alta, ese 1% en este debate, ¿no? Y hay quien dice, es un problema el acceso a la salud de ideologías, de izquierdas o derechas, de la ausencia del Estado o la participación del mismo, y hay quien dice más bien no, es un problema de inequidad. La salud es un problema de inequidad y las personas que tienen pocos ingresos van a tener en general peores accesos o peores servicios de salud. ¿Cómo lo ve la OMS? Totalmente, el tema de equidad es central y lamentablemente nuestra región sigue siendo la región más inequitativo, ¿no? Y esto refleja la situación América Latina y el Caribe. Entonces, eso refleja la situación de los países. Ahí nosotros cuando pensamos en esperanza de vida, en que aumenta y en equidad, pensamos no solamente en el tema de acceso a servicios de salud, porque ahí sí, obviamente, podemos hacer la detección temprana, podemos detectar cánceres, etcétera, pero al final, y
curar, obviamente, para eso existe el sistema de salud curativa, pero yo creo que lo que tenemos que enfatizar, y es un tema muy importante en la agenda mundial y en la agenda regional, son los determinantes sociales de la salud. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? ¿No tenemos suficiente dinero para comprar alimentación saludable? Esto realmente es que hace si una población vive de forma saludable, sana, exactamente, y ahí también tenemos que crear esta equidad de que estamos hablando. No es suficiente hablar solamente de acceso a servicios de salud. De hecho, en nuestra región, las Américas, han hecho una estrategia regional que se llama Salud Universal y que va más allá de la cobertura universal que tiene la OMS. Salud Universal tiene el tema de cobertura y acceso, ¿no? Acceso a salud, no solamente a servicios de salud. Habla de gobernanza, habla de suficiente financiamiento para el sistema de salud, habla de cómo organizamos nuestro sistema de salud con un buen primer nivel de atención, pero también habla de salud en todas las políticas. Y es donde pensamos, si no tenemos este componente, estamos curando y no tomando en cuenta cómo generamos salud. Entonces, este debate yo creo que es muy importante en todos los países. Claro, y al mismo tiempo, a ver, tenemos entonces como estas iniciativas como la que mencionas, que avanzan, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que suscribieron pues, los 190 y pico países integrantes de la ONU, tenemos como avances médicos que nos dan esta esperanza de que el mundo, en efecto, y la salud de la población mundial pueda ser mejor hacia futuro, pero al mismo tiempo no se cierra esta brecha en los ingresos, pero al mismo tiempo hay también nuevas enfermedades que se están convirtiendo en crónicas, cambio climático que también está produciendo otro tipo de enfermedades y demás. ¿Cuáles dirías tú que son, digamos, en ese sentido, y empezamos con esta plática para regresando al corte, la profundizamos, ¿cuáles dirías tú que son ahorita las emergencias epidemiológicas en el mundo? ¿Es obesidad? ¿Es otra vez un repunte del VIH-Sida? ¿Qué es? Yo diría sí, obesidad y todo el tema de enfermedades crónicas es uno muy grande. El otro es cómo el cambio climático está cambiando nuestra vida, nuestra tierra, etcétera, y también el gran tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? De los antibióticos que ya cada vez menos pueden ser utilizados porque ya hay resistencia de las bacterias, ¿no? Y esos son algunos de los temas que realmente determinan si vamos a vivir más tiempo y más saludable o si realmente aquí no pueden en algunos casos incluso reducirse la esperanza de vida. ¿Son una amenaza a la seguridad nacional de algunos estados? Totalmente, yo diría las tres cosas. Las tres cosas. Las tres cosas. Muy bien, Sí. pues déjame, con esto nos quedamos ahorita, regresando después del corte vamos a seguir hablando de este tema. No te vayas, vamos a una muy breve pausa, al regresar seguiré conversando esta noche con la doctora Gary Eggmans, experta en temas de salud pública. Esto es Foro Global, regresamos. Gracias por continuar esta noche de Conversaciones Globales de viernes, en esta ocasión con la doctora Gary Eggmans, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud. Gary, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre estos riesgos epidemiológicos que se pueden convertir en amenazas a la seguridad nacional de los estados. Y decías, la resistencia a los antibióticos para curar algunas enfermedades, el tema del calentamiento global y las enfermedades que se convierten en crónico-degenerativas. No estamos tomando las medidas necesarias como digamos en el continente americano, porque es como el área de tu expertise más bien en primer lugar, ¿no? No estamos tomando las medidas adecuadas. Evidentemente el tema del calentamiento global está rebasando al mundo. El protocolo ambiental de París, el Tratado de París, pues Donald Trump ya se quiere salir y no se está dando cuenta que hay una relación directa entre el cambio climático y algunas nuevas enfermedades. ¿Cuál es la recomendación de la OMS en ese sentido? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con el tema del cambio climático y las enfermedades? Y ahorita hablamos de los otros. Sí, no, obviamente, totalmente, es una gran amenaza. Ya estamos viendo, por ejemplo, en África, en la ciudad de Cape Town, ¿no? la ciudad de Cabo, ya están con las últimas gotas de agua.
Sí. Entonces, el tema de cambio climático no es el medio grado, de, ay, qué rico, que está caliente. No, no se trata de esto. Se trata realmente del tema de acceso a agua. Se trata de desastres naturales como huracanes que hemos visto este año en el Caribe como nunca antes, ¿no? Uno tras otra, y realmente han sido mucho más grandes los superstorms, ¿no? Los que antes no veíamos. Entonces, los efectos climáticos que son mucho más intensos, los fríos, los calores, entonces esto todo como la onda gélida que tuvimos ahorita en la Ciudad de México. Claro, sí, uno puede decir, ah, mira, aquí este cambio climático, calentamiento. No, pero sí, cuando miramos las temperaturas promedios y la temperatura del mar, ahí es donde estamos viendo que las sequías van a ser más intensos, las lluvias van a ser más intensos. Entonces, tenemos que seguir, ¿no?, intentando como mundo, como países en su conjunto, de contrarrestarlo. Pero al mismo tiempo también tenemos que adaptarnos, porque ya es una realidad. Y ahí es donde el sistema de los servicios de salud tiene que tener la inteligencia, ¿no?, la vigilancia para detectar cosas de forma más temprana, ¿no? Tiene que tener la capacidad de hacer proyecciones. Eso va a ocurrir con nuestra población en tantos años. Tiene que tener también la capacidad de hacer sus hospitales más verdes, ¿no?, para que no contribuya como un factor adicional al cambio climático. Realmente ahí se requiere de un trabajo del sector salud, pero también un trabajo intersectorial para poder protegernos, ¿no?, de lo que ya está y lo que viene. Claro. Eso en cuanto a cambio climático. Luego, en cuanto a obesidad, que es otro de los graves problemas, por lo menos en México, que tenemos el triste récord de tener el país con el mayor número de obesidad infantil y también creo que ya adulta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cómo podemos hacerle entender a la gente que la obesidad es una enfermedad, que sobre todo afectará la salud de los niños cuando sean adolescentes y que si no viven una vida ahorita sana, de deporte y demás, pues van a afectar la vida de sus hijas y de sus hijos? Mira, el tema de obesidad es un tema, es un efecto, vamos a decir, de políticas públicas que no están funcionando, ¿no?, en todo el mundo. Porque no podemos decir a las personas, bueno, podemos decir, pero no es suficiente decir, mira, usted tiene que comer saludable, tiene que hacer ejercicios, tiene que cuidar, obviamente, pero la sociedad, los gobiernos tienen que ayudar. Tiene, ¿no?, una mujer que trabaja 12 horas, que después tiene que cuidar la casa, no va a tener tiempo ni dinero para, ¿no?, comprar comida saludable, cocinar, va a dar a los niños un refresco, algo para una comida chatarra, ¿no?, una comida ultraprocesada, etcétera, los chips, Entonces, estos son los elementos donde tenemos que ayudar a que las personas toman la opción saludable. Antes decíamos, la opción saludable debe ser la opción más fácil. Ahora yo digo, la opción saludable debe ser la única opción, ¿no? No podemos decir a la gente, vaya a correr, vaya con su bicicleta, si no pueden pagar bicicleta, si no hay iluminación en la noche, si no tienen tiempo, si hay violencia. Entonces, todos si estos hay contingencia ambiental exactamente, que se junta con lo otro. Exactamente. Entonces, ahí nuevamente estamos hablando de una política ambiental, cómo esto tiene un impacto sobre la salud y más que todo sobre las enfermedades crónicas. Claro. Oye, otro tema, VIH-Sida. En los años 90 todavía, en los 80 había un temor evidentemente de que era una sentencia de muerte, en los 90 digamos que se controla, de repente en los 2000 ya con los avances en los medicamentos como que a la gente se le olvidó y ahorita hay como que otra vez un repunte digamos de casos de nuevos casos de VIH-Sida. ¿Cuál es la recomendación de la OMS, OPS? Porque hay países, Brasil me parece que ya está ahorita tratando de distribuir masivamente lo que llaman el PrEP, ¿no? Una especie, yo decía el otro día con una amiga, que es como la nueva píldora anticonceptiva, ¿no? Y que hacia allá va el futuro, pero al mismo tiempo hay mucha desinformación y no todos lados tienen la posibilidad de tomarte una pastilla para prevenir el contagio de VIH-Sida. Totalmente. Mira, el tema de HIV-Sida es totalmente distinto como hace de 20 años, ¿no? Ya el acceso universal a los antirretrovirales ya está, pero sí hay áreas de oportunidad muy importantes, ¿no?
Obviamente vamos a seguir hablando que la gente tiene que protegerse, etcétera, pero también tenemos que ser realistas y hay la posibilidad de tener este PrEP, ¿no? Incluso ya en las nuevas recomendaciones de la OMS ya habla recomienda que PrEP sea de acceso universal. exactamente. ¿No? Justamente para prevenir los casos nuevos de HIV. Yo creo que hay otra gran oportunidad y ya ahí es donde nuestra región ha estado a la vanguardia, es prevenir la transmisión de madre a hijo. ¿No? Y ahí también con un tratamiento oportuno, tenemos ya países, Cuba fue el primer país, pero ahora son varios países en el Caribe inglés, donde ya no hay transmisión vertical, como lo llamamos. Entonces, ahí estos son, ¿no? Juntos con el PrEP, grandes oportunidades para prevenir que la gente se infecta, ¿no? O sea, este propósito de erradicar los nuevos casos de VIH-Sida es posible. Es posible. Cuando miramos la Agenda 2030, ahí está, ¿no? Eliminar la HIV-Sida en el año 2030. Esto es completamente posible. Totalmente, pero sí requiere obviamente de políticas públicas bien aplicadas y consistentes. Y requiere también de voluntad política, ¿no? Porque hay un avance de grupos conservadores en las elecciones de varios países, lo hemos visto. Estos grupos están casi siempre en contra de la educación sexual científica, están en contra del acceso a incluso a una interrupción legal del embarazo en casos de violación. Hay muchos doctores que se están negando en la región a darle a una mujer que acaba de ser violada y que acaba de denunciarlo, uno, pues una pastilla, digamos, para prevenir un embarazo, y dos, incluso el acceso a un tratamiento antirretroviral para evitar un contagio o un caso de VIH-Sida. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Y sobre todo pensando que este año es un año electoral en todo el continente y en donde estos grupos están avanzando. Sí, yo creo que a esas alturas, 2018, ¿no? Tenemos que entender y que utilizar lo que sabemos y de poner educación sexual en las escuelas, no cuando la gente tiene 20 años, cuando ya tiene 3 hijos, ¿no? Pero realmente en las escuelas primarias, donde las niñas, los niños tienen que informarse y tienen que saber, y yo sé que esto es un tema polémico, difícil, claro, pero es importante, claro, porque si no vamos a seguir hablando de las niñas embarazadas. Embarazo adolescente. Así es, exactamente, y ni siquiera solamente en adolescentes, pero en las niñas, ¿no? Joven, muy joven, entonces ahí sí no podemos escondernos, no tenemos que ser abiertos y aceptar que la sociedad es como es y tenemos que estar defendiendo justamente esos derechos que en algunos países han adquirido, en otros un poquito menos, pero sí tenemos que ir avanzando en este camino. Claro, la mejor educación sexual es el arma más poderosa que se le puede dar a una persona joven para poder ejercer sus derechos plenos. Totalmente de acuerdo. Oye, el tema de los antibióticos y la resistencia que se está desarrollando en el mundo, ¿a qué se debe? ¿A que la gente se automedica? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué está pasando que ahora de repente los antibióticos que antes usábamos ya no están teniendo los efectos deseados? Y hay ahora, por ejemplo, enfermedades como esta supergonorrea que no se quita con nada, ¿no? Bueno, sí, nuevamente es multifactorial. Sí tiene un gran componente que la gente piensa que los antibióticos funcionan para cualquier virus, para cualquier resfriado. Esto ya, ¿no? Deberíamos saber todos que no, pero también hay médicos que siguen prescribiendo. Incluso hay países donde puedes comprar los antibióticos en una farmacia siquiera sin receta. Una vez que la persona tiene el antibiótico, toma 1, 2, 3, ya se siente mejor y ya deja de tomar. Eso es una oportunidad increíble para la bacteria de desarrollar esta resistencia. Entonces realmente es la prescripción, es cómo y dónde se compra ¿no? y se venden los antibióticos. Es la responsabilidad también de las personas, pero también ahí está la industria, tenemos que vigilar muy bien y la propia industria está llamando a esto, que los ayudamos a que no desechan, ¿no? los productos con que están haciendo los antibióticos, pero también hay en el sector animal,
¿no? A gran escala en el mundo están dando antibióticos a los animales para prevenir que se enferman. Entonces, todos esos sectores tienen que trabajar de la mano, porque salud solo no puede. Tiene que trabajar con agricultura, con ganadería, tiene que trabajar con la industria. Y de esta forma, como usted dice, ya es urgente. Ya tenemos antibióticos que ya no funcionan, ya tenemos bacterias, superbacterias. La gonorrea es una de estas. Acaba de salir un informe donde realmente muy preocupante y ahí sí tenemos que hacer algo de conjunto. Oye, nos quedan pocos minutos, realmente 1 minuto y medio. Quisiera preguntarte, es año electoral en México también. ¿Cuál debería ser la agenda de salud que quien gane la presidencia de México, no importando de cualquier partido, tendría que comprometerse con esta agenda? Bueno, yo creo que hemos mencionado varios de los temas. Salud universal. Y no solamente servicios de salud, que sí, todos tendrían que tener un acceso a un servicio de salud de primer nivel y a los hospitales si fuera necesario. Trabajar sobre los determinantes de la salud, trabajar de forma intersectorial con educación, con agricultura, con trabajo, ¿no? Para que haya realmente un trabajo que ayuda y protege y crea salud con los municipios, pero también los grandes temas como cambio climático lo tenemos que tener en la agenda, los derechos sexuales reproductivos tienen que estar en la agenda y yo digo también la resistencia antimicrobiana es nuestro gran dolor de cabeza a nivel mundial, donde cada país y cada ministro, secretario, secretaria de salud tiene una responsabilidad para prevenirlo. Claro. Por último, no empecé con preguntas personales, pero cierro, se me fue porque ya habías estado por acá hace poco. Te pregunto, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomendarías a la gente que nos vio esta noche y que siguió tus recomendaciones? ¿Qué estás leyendo? ¿Novela? ¿Un informe? Ah, sí, obviamente estoy leyendo todos los informes leyendo informes de Naciones Unidas, no. Yo diría, mira, sí puede leer el documento de la Agenda 2030, porque ahí nosotros conocemos nada más estos objetivos, pero realmente este documento que fue hecho por los gobiernos, de sociedad civil, tiene propuestas muy interesantes, por ejemplo, propuestas incluso fiscales, ¿no? Cómo tenemos que hacer, redividir nuestra riqueza para poder generar un mundo mejor para todos. Entonces, es muy importante. Sí. Por la Agenda 2030 vamos a poner la recomendación. Muchas gracias, Gary. Siempre es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y el domingo para la mesa de debate con los jóvenes universitarios en Sin Filtro. Soy Genaro Lozano, buen fin de semana.